Bueno, recuerden la pirámide que estamos analizando. Entonces, aparentemente ustedes dicen, profe, pero si nosotros ya tenemos la matriz DOFA, ¿por qué nos están hablando de objetivos y después los devolvemos a la matriz DOFA? Acuérdense ustedes que los objetivos van primero que las estrategias. Pero la matriz DOFA nos ayuda a establecer puntualmente cuáles son las estrategias que requerimos para cumplir esos objetivos. Entonces, en el caso del análisis DOFA, ya ustedes prácticamente saben, sí o no, por toda la evaluación de factores internos y la evaluación de factores externos, de los cuales surgen las fortalezas, debilidades en los factores internos, oportunidades, amenazas en factores externos, ¿correcto? Y cuando nosotros comenzamos, porque no se trata simplemente de decir, estos son las fortalezas, estos son las debilidades, estos son los objetivos, estas son las amenazas, sino que también cuando nosotros logramos identificar cuáles son las más relevantes, las más importantes, las fortalezas más importantes, las debilidades más importantes, los objetivos, las oportunidades más importantes y las amenazas más importantes, al combinarlas, logramos establecer unas estrategias. Entonces, prácticamente el objetivo de esa matriz DOFA, como ustedes lo están viendo ahí, es identificar elementos internos y externos que impactan en la organización o persona evaluada. En este orden de ideas, lo ayudan a los gerentes a desarrollar pilas ahí. 4 tipos de estrategias. Entonces, tenemos las estrategias ofensivas que surgen de combinar las fortalezas y oportunidades. Cuando tenemos fortalezas y tenemos oportunidades, ¿sí o no? Estamos hablando de ofensivas. En otras palabras, si tengo una oportunidad y soy fuerte en algo, pues ¿cuál es el gran objetivo? El gran objetivo es con esa fortaleza aprovechar la oportunidad, es decir, eso es ofensivo, una estrategia ofensiva. Tenemos estrategias adaptativas. ¿Cuáles son? Al combinar debilidades y oportunidades. Acuérdense ustedes que el objetivo de las debilidades no es volverlas más débiles o fortalecer las debilidades, eso no es verdad. Aquí el objetivo es volverlas unas fortalezas. Pero cuando yo tengo debilidades y tengo oportunidades, entonces prácticamente lo que hago es adaptarme con lo que tengo a las oportunidades que existen. Tenemos estrategias defensivas, que es la combinación de las fortalezas y las amenazas. Es decir, si tengo algo que me está afectando y está impactando en mi entorno, acuérdense cuál es el que es una amenaza. Una amenaza es algo que yo no puedo controlar, que viene del entorno, correcto, ¿sí? No puedo controlar y viene del entorno, pero resulta que yo tengo unas fortalezas puntuales. Entonces, en esas fortalezas puntuales, lo que yo hago en alguna medida es establecer o poner esas fortalezas que tengo para poder, ¿cómo diríamos? Trabajar y disminuir el impacto negativo de esas amenazas. ¿Listo? Y finalmente, pues tenemos las estrategias, y eso es defenderse, ¿no? Con mis fortalezas defenderse de las cosas negativas del entorno. Y finalmente, la supervivencia. Las estrategias de supervivencia son las estrategias que están establecidas desde las debilidades y las amenazas. O sea, prácticamente con lo poco que tengo, pues trato de sobrevivir en el entorno externo, el entorno que, ¿sí? Entonces no puedo revertir, no puedo dejar nada, ¿sí? Y por eso mismo, entonces me toca sobrevivir. Listo. Eso entonces son las 4 estrategias. Entonces acuérdense que como la pirámide que vimos es misión, objetivos, estrategias, entonces por eso dejamos todo el resultado de la matriz DOFA para esto, o FODA, como quieran denominarlo. ¿Listo? Simplemente vuelvo a repetir las ofensivas, ¿sí? Utilizar las fortalezas para aprovechar oportunidades. Las adaptativas, buscar superar las debilidades internas, es decir, convertirlas en fortalezas, aprovechando las oportunidades externas, es decir, cómo tomo el entorno y las cosas buenas que me está dando el entorno para convertir mis debilidades en fortalezas. Las estrategias defensivas, ¿sí o no? Utilizar las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas, que era el término que estaba buscando anteriormente. Y finalmente las de supervivencia, que son para evitar. ¿Listo? Entonces son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas al máximo, tratar de sobrevivir al máximo con lo que hay. Si no tengo cómo hacer todo esto, si no tengo cómo confrontar, o sea, las primeras 3, explotar, buscar o confrontar, pues por lo menos trato de evitar y trato de sobrevivir evitando. ¿Sí? Esas son las estrategias puntuales que ustedes establecen. Ahora bien,
¿Cómo se desarrolla esto? Pues se desarrolla muy sencillo. Esta es la matriz, ¿sí? Entonces, con el DOFA que ustedes ya han planteado al día de hoy, simplemente ustedes hacen este cuadro. Vamos a hacer un negocio aquí puntual. Yo les había dicho que establecieran 5, ¿sí o no? 5, o sea, que por cada análisis establecieran, por cada evaluación, ¿no? De factores internos y factores externos eran 20. Más o menos ustedes lo que hacen es determinar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas más relevantes. ¿Cuáles son las más relevantes? Las que tienen mayor peso dentro de la organización, en cualquiera de los espacios. Y simplemente ustedes lo que van a establecer son estrategias ¿sí? De explotación, de búsqueda, de confrontación o de evitación o de supervivencia, como habíamos hablado en algún momento. Eso es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces, simplemente para ya cerrar todo este tema, lo que quiero que ustedes entiendan, de acuerdo a esa pirámide que hemos visto, es que los objetivos es a donde queremos llegar. Parten de esa misión. Las estrategias son los caminos que hay que trazar para llegar al objetivo planteado, ¿sí? Esas estrategias que acabamos de ver, las de explotación, de adaptación, de supervivencia, ¿sí? De protección, todas esas estrategias, esos 4 grupos de estrategias que acabamos de ver, que parten del DOFA. Y finalmente, lo táctico, el plan de acción. El plan de acción es prácticamente las acciones, los responsables y el presupuesto que ustedes van a gastar para poder lograr todo eso. Una vez tengan entonces los objetivos y las estrategias, se trata un plan de acción, esas acciones puntuales. Ahí dentro del cuadro de la plantilla dice acciones. Con eso, ustedes ya prácticamente cumplieron todo su proceso de acciones estratégicas. Entonces, a partir de este momento, ya ustedes deben comenzar a hacer sus acciones estratégicas, ya tienen los marcos básicos, simplemente es que comiencen a desarrollar el trabajo y posteriormente pues se va a hacer una entrega, ¿correcto? En esa entrega pues le vamos a poner una fecha y nos vamos a ir por grupos. Es decir, cuando digo por grupos es, voy a hacer citas con cada uno de los grupos en el transcurso de lo que queda de este corte para poder ya comenzar a pulir el trabajo y que ustedes me entreguen el trabajo final como ejercicio. Adicional a ello, pues también mirar la forma en la que ustedes van a retroalimentar su trabajo con los respectivos jefes. Si son empresarios, pues cuentan con buena suerte porque pues la empresa es de ustedes, entonces no tienen que hacer eso si no son ustedes mismos los que están desarrollando. Si no son empresarios, entonces debe existir alguna especie de evidencia que permita entender que ustedes les socializaron a sus clientes o a sus clientes o las personas con las que ustedes están trabajando los resultados de su investigación y de su práctica. Y con eso ya concretamos eso. La parte de las normas APA y demás, pues ya están ahí. La parte de las normas APA ya están ahí en el ejercicio. ¿Listo? Con esto ya terminamos.